Saludos, saludos, buenos días o buenas tardes. Eh, la clase de hoy va a tratar sobre algo muy importante, muy delicado, muy actual, que es el prejuicio, los estereotipos y la discriminación. Aunque generalmente estos conceptos se utilizan de manera arbitraria y como sinónimos, pues no lo son. Se deben de categorizar, se deben de analizar por separado para saber a qué se refiere cada uno de ellos. Y no solamente caer en la parte conceptual, sino que necesitamos entenderlos, apropiarnos de ellos, utilizarlos en nuestro discurso porque recuerden que pues se están formando como psicólogas y psicólogos y pues necesitan tener este tipo de discurso hacia la apertura, identificar, ser sensibles hacia estos fenómenos psicosociales que son los prejuicios, los estereotipos y la discriminación y tratar de aminorarlos, ¿no? Participar en ellos. Este tema está muy involucrado, atraviesa de manera eh, muy importante, básicamente todos los problemas que los seres humanos podemos tener, tanto en lo psicológico como en lo social. Bueno, sin más preámbulo, veamos a qué se refieren estos conceptos. El primero de ellos es el estereotipo. Eh, bueno, originalmente procede del nombre que se le daba a una impresión tomada de un molde de plomo utilizado en las imprentas hace ya algo de tiempo. Fue adoptado por los científicos sociales para el año de 1922 y a cargo del periodista Walter Lippmann. De acuerdo con Lippmann, estos son imágenes en nuestra cabeza que reflejan nuestras tendencias a pensar que las personas o cosas que pertenecen a la misma categoría comparten características similares. Esto, por ejemplo, podemos hablar de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos tienen ciertas características o son pensados que tienen ciertas características estereotípicas, ¿no? Ya ustedes dirán cuáles, ¿no? Que somos fiesteros, que somos quizá impuntuales, ¿no? Quizá tenemos varios puntos que para otras personas o para los mismos mexicanos nos hacen ver con características similares, ¿verdad? Eh, Littman generó varias aportaciones interesantes a la psicología social, como que tendemos a prestar más atención a la información que confirma nuestros estereotipos y hacer menos caso a lo que inconscientemente, eh, lo inconsistente con ellos, o que los estereotipos están influidos por la cultura. Bueno, aquí tenemos otro punto importante, ¿verdad? Nosotros también como cuando vimos la categorización social o la parte de la identidad social, tendemos a ver al exogrupo, es decir, a las personas que no pertenecen a nuestro grupo y por lo contrario pertenecen a otros grupos, los tendemos a ver de manera homogénea. Es decir, todos tienen las mismas características. En este caso, Littman identifica algunos otros puntos relevantes, como es el caso de que nosotros tendemos a confirmar nuestros estereotipos, ¿no? Entonces, si vemos algo que identificamos con un grupo al que nosotros tenemos estereotipado, decimos, tenía que ser mujer, tenía que ser hombre, tenía que ser gay, tenía que ser mexicano, tenía que ser gringo, tenía que ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso va a confirmar nuestros estereotipos, esa manera generalizada de tratar a las personas, ¿no? Eh, Simplemente por ser parte de algo, de un grupo en específico, ¿no? Entonces, el estereotipo es un proceso sumamente cognitivo, ¿no? No tiene que ser ni positivo ni negativo, ¿no? O podría ser de ambos, ¿no? Hay estereotipos positivos también, por ejemplo, que los alemanes o los ingleses son puntuales, que los japoneses son disciplinados, que, no sé, los latinos somos más abiertos, más cálidos.
entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esos estereotipos positivos también existen, pero al final de cuentas el estereotipo es algo cognitivo, es un atajo cognitivo que los seres humanos tenemos para entender nuestra realidad social. Sin embargo, pues no es lo más importante, eh, porque tenemos otro proceso u otros procesos que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí ven el caso de Walter Lippmann, que fue el que popularizó este término del, del estereotipo para 1922, o sea, es un término que ya cumplió un siglo de edad, ¿verdad? Entonces, esto es, este periodista pues aportó mucho al desarrollo de este concepto, ¿no? Y los que vienen. Bueno, vamos con el siguiente concepto, es el de prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es una preconcepción negativa hacia un grupo y hacia sus miembros individuales. El prejuicio nos sesga contra una persona basándose únicamente en que la identificamos con un grupo particular. El prejuicio es una actitud. Eso es muy importante, ¿no? Recuerden que la actitud es una creencia valorativa. Entonces, le da ese término de valor. Entonces, el prejuicio ya valora, ya va hacia una dirección. Una actitud es una particular combinación de afecto, que son los sentimientos, behavior, que es la tendencia del comportamiento o el mismo comportamiento o la inclinación para actuar, y la cognición, que son las creencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos acerca de ese grupo de personas o ese individuo en particular por pertenecer o tener características de un grupo determinado? Como muchas actitudes, el prejuicio es complejo y llega a incluir un componente de afecto condescendiente que sirve para mantener al objetivo en desventaja, ¿verdad? Las evaluaciones negativas que caracterizan al prejuicio pueden organizarse a partir de asociaciones emocionales, de la necesidad de justificar el comportamiento o de creencias negativas llamadas estereotipos. Para simplificar el mundo generalizamos constantemente. Los británicos son reservados, los estadounidenses son extrovertidos. Entonces, es así como funcionan los prejuicios. Es una parte, o como se ha comentado, ¿verdad? Es una preconcepción negativa. Tiene un componente afectivo sumamente importante. Entonces, en términos muy burdos, podemos decir que el estereotipo sería la parte cognitiva, ese sello, esa impresión que hacen la analogía con esas impresiones de plomo, comparado con ya una valoración acerca del mismo estereotipo. Es decir, ya se convierte en un prejuicio. Y generalmente ese prejuicio es de tipo negativo. Entonces, y obviamente, pues eso va a desencadenar otros elementos o otros procesos. Entonces, que quede claro esta distinción entre estereotipo y prejuicio. Entonces, el estereotipo se queda en la parte cognitiva y el prejuicio se queda en la parte afectiva, ¿no? Una valoración es una actitud hacia las personas de determinadas características, ¿no? Vamos con el siguiente concepto, que es el de discriminación. La discriminación, ¿qué la caracteriza? Básicamente la conducta, es decir, el actuar. El estereotipo se puede quedar hasta ahí. Tenemos concepciones estereotipadas acerca de algunos grupos de personas, pero pues hasta ahí, ¿no? No hay ningún problema, no hay ningún confrontamiento. Nosotros pensamos acerca de los grupos de determinada manera, incluso tenemos un trato cordial con las personas que pertenecen a esos grupos sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero el prejuicio pues ya implica algún tipo de desagrado, ¿verdad? Pero sin llegar a la consumación de un acto discriminatorio. La discriminación entonces es ejecutar, es realizar algo en contra de, ¿verdad? Es una forma de comportamiento negativo, injustificable hacia un grupo o hacia sus miembros, ¿no? El comportamiento discriminatorio con frecuencia, aunque no siempre, tiene su fuente en actitudes que prejuzgan, es decir, en el prejuicio.
Sin embargo, las actitudes y el comportamiento por lo general se encuentran laxamente vinculados. Es decir, que no porque tengamos una actitud hacia algo, esto se va a traducir en conducta. Sin embargo, pues cuando emitimos una determinada conducta discriminatoria, pues podemos ver que tiene un antecedente de todo lo demás, ¿no? De ese estereotipo, de ese prejuicio que es una actitud. En parte porque nuestro comportamiento deja ver más de lo que reflejan nuestras convicciones internas. Las actitudes que prejuzgan no necesariamente generan actos hostiles, ni tampoco toda forma de opresión surge del prejuicio. El racismo y el sexismo son prácticas institucionales que discriminan incluso cuando no existe la intención de prejuzgar. Esa es otra cosa, ¿no? La tendencia ya cultural y ya ah, introyectada de las personas hacia determinados grupos, pues ya es de manera natural, ya ocurre de forma habitual que nosotros incluso lo normalizamos, ¿no? Todas estas conductas referentes al machismo, a la homofobia y hacia otros procesos discriminatorios, ¿no? Algo tan simple como que las mujeres no pueden trabajar como agrónomas, por ejemplo, porque pues no pueden, ¿no? Es un eh, ambiente quizá hostil, ¿no? Eso sería la parte del prejuicio, ¿no? La discriminación es obviamente negarle a esas personas el acceso a esos empleos por el simple hecho de ser mujer. Entonces aquí tenemos un grave problema. Le estamos discriminando a través de una conducta el acceso de cierto grupo de personas a ciertas prácticas, ¿no? Que porque son mujeres no pueden hacer esto, que es porque son mujeres no pueden hacer esto. Sin embargo, pues muchos ejemplos nos han demostrado que son tan capaces como los hombres, ¿no? O incluso pueden ser mejores en áreas que tradicionalmente se consideran como de apropiación masculina. Y viceversa, ¿no? También en el caso de los hombres que incursionan en actividades catalogadas como femeninas. Pero bueno, este es un tipo de discriminación, negarle el acceso a alguien simplemente por nuestros prejuicios, por nuestros estereotipos o incluso peor, ¿no? Por ya una sistematización continua, histórica, social de este tipo de discriminaciones, ¿no? Como tú no cumples con esto, pues no te voy a considerar. Entonces, esto es el punto medular o más importante acerca de este proceso de conceptos, ¿no? El estereotipo, el prejuicio, digamos que se quedan hasta cierto punto, pero la discriminación ya es la ejecución de un acto y obviamente con un perjuicio para las personas, ¿no? Obviamente no, se debe de trabajar desde diferentes ángulos y en diferentes niveles. Tenemos el prejuicio desde su concepción, desde tratar de analizarlo, tratar de ver qué tan irrelevante podría ser, ¿no? Em, Ok, y obviamente pues también cotejarlo contra la realidad, ¿verdad? La realidad que nos está diciendo, eh, que tenemos de evidencia sobre nuestros prejuicios y probablemente nos demos cuenta de que no es algo sano, ¿verdad? Generar estos prejuicios y mucho menos discriminar a un grupo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Este proceso de estereotipos, prejuicios y discriminación, ¿no? Una es la posición social y la adherencia religiosa, ¿verdad? Eh, Generalmente esto puede generar algo de discusión. Las desigualdades generan burbujas, ¿no? Y este tipo de burbujas hace que las personas puedan tener algún tipo de superioridad sobre otras, ¿no? Si yo soy de una clase alta, entonces quiere decir
que los demás han sido incompetentes en la vida porque pues no han podido llegar al lugar donde yo llegué. Sin embargo, pues hay un proceso personal, histórico, incluso hasta familiar, por el cual se explica el nivel socioeconómico en el que yo me encuentro, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? O una persona de esta forma, de clase alta, pues va a generar sus estereotipos, sus prejuicios e incluso la discriminación sobre otras personas de otras clases. Y no solamente sucede en esa dirección, puede suceder en la dirección que sea, ¿no? Entonces, obviamente, pues, y así va sucediendo, ¿no? Si soy de clase baja o de una clase trabajadora ya, puedo tener mis estereotipos y mis prejuicios acerca de las personas de clase alta. Eh, Otra parte es la cuestión religiosa, ¿no? Algunas religiones por tradición manifiestan algún tipo de segregación. Obviamente, pues esto va a depender de incluso de cómo las personas vivan su religión, ¿verdad? Otra forma o otra manera de que se ha explicado esta fuente de prejuicio y de discriminación es la frustración y agresión, la teoría del chivo expiatorio. ¿A quién echarle la culpa, verdad? El famoso chivo expiatorio, eh, que se asocia con el dolor y la frustración, ¿no? Que algún grupo de personas o en algún lugar empiecen a culpar a, digamos, a los migrantes, a las personas de cierta raza, de cierta etnia, de ciertas conductas, pues de todos los males que tenga la comunidad, ¿verdad? Esto fue o alimentó y ha alimentado muchos de los conflictos que tenemos actualmente, ¿no? O los conflictos históricos. El más clásico, pues, fue el de los nazis, ¿no? Su chivo expiatorio eran los judíos. Los judíos eran los causantes de muchos de los problemas de los alemanes, era lo que decían ellos. Entonces, y eso se tradujo en conductas de discriminación y todavía aún peor, ¿verdad? Conductas agresivas en contra de estas personas, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues esto tiene varias vertientes, varias aristas, y la agresión va a ser algo todavía muy recurrente en la formación de estos prejuicios y de esta discriminación. Entonces, los seres humanos necesitamos echarle la culpa a alguien. El chivo expiatorio es algo que se ha realizado de manera sistemática en básicamente todas las culturas, ¿no? También tenemos esta fuente cognitiva del prejuicio, que es que es decir, categorización no equivale al prejuicio. Recuerden que categorizar es darle una lógica a la sociedad, ¿verdad? Vamos a categorizar hombres y mujeres, esto no quiere decir que haya un prejuicio hacia ninguno de las partes, ¿no? O extranjeros contra nativos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero sí provee un fundamento para el prejuicio. Entonces, es la base, es la materia prima, el estereotipo para generar ese prejuicio. De hecho, es necesario para el prejuicio. El prejuicio no puede vivir sin el estereotipo o sin esa categorización mental que nosotros hacemos, ¿verdad? Eh, pero sí debemos de poner un alto en el momento en que esos estereotipos o esas categorizaciones cognitivas y sociales que tenemos, pues se detengan hasta cierto punto. La teoría de la identidad social, que es la que se vio hace algunas clases, implica que quienes sienten profundamente su identidad social estarán muy alerta para categorizar correctamente a las personas como nosotros o como ellos. Es decir, el grupo de pertenencia y el exogrupo, el grupo exterior o externo. La simple división en grupos puede crear un efecto de homogeneidad del llamado exogrupo, ¿verdad? Es decir, el grupo al que no pertenecemos. ¿Cómo evitamos el prejuicio y la discriminación? Cuanto mayor sea nuestra familiaridad con los diversos grupos sociales, más veremos sus diferencias, ¿verdad? Cuanto menor sea nuestra familiaridad, más las enmarcaremos
dentro de un estereotipo. Igualmente, cuanto más pequeño y menos poderoso sea el grupo, más lo incluiremos dentro de un estereotipo. A quienes están en el poder les prestamos mayor atención. Quizás has notado o han notado lo siguiente. Ellos, los miembros de cualquier grupo racial diferente al propio, incluso se parecen. Es algo que se suele decir. Bueno, entonces, familiarizarnos con los diversos grupos sociales es algo sumamente importante. De pronto es algo que se puede hacer, es algo muy claro y que se ve en los discursos de odio, ¿no? Eh, por ejemplo, fue el caso en Estados Unidos, ¿no? Eh, un candidato presidencial cuyo discurso estaba basado en esa xenofobia o esa, eh, digamos, de no aceptación de los migrantes, ¿no? Incluso, pues ya todos conocerán ese discurso, ¿no? Sin embargo, ese discurso tuvo más eco en las comunidades que estaban más apartadas y que no tenían un amplio contacto con migrantes o en su mayor parte las comunidades eran pues de origen caucásico, ¿no? Más blancas. En cambio, en las grandes ciudades, pues este discurso no tuvo mucho éxito porque muchas de las personas tienden a convivir constantemente con personas de diferentes etnias, de diferentes grupos raciales, de diferentes características. Esto favorece que las personas generen una cierta idea acerca de esos grupos y una idea un tanto positiva, ¿no? O más realista acerca de cómo son, ¿verdad? Cómo voy a hablar mal o cómo voy a pensar mal de los migrantes si tengo varios amigos que son migrantes o que son de origen migrante, ¿no? Que vienen de Filipinas, de México, no sé, de algún país africano, asiático, etcétera. Entonces, esa familiaridad que podemos tener con diversos grupos nos hace más sensibles, ¿no? Y una familiaridad que sea más de tipo natural, ¿no? No una familiaridad forzada en la que se tengan que tener relaciones porque sí, ¿no? Bueno, entonces, así es como debemos de hacerlo. Obviamente, pues no es la única manera, ¿no? Debemos de ser un tanto más sensibles y debemos de reflexionar acerca de todos estos procesos, hasta qué punto, qué prejuicios estoy teniendo y si estoy practicando algún tipo de discriminación, ¿no? Estoy siendo abierto o abierta a los diversos grupos con los que convivo o tengo mis reservas acerca de algo, por la razón que sea, ¿verdad? Yo no me junto con este tipo de personas por esto, yo no me junto con este tipo de otras personas por esto. Entonces, o probablemente pensamos por alguna cuestión de prejuicio, que cierto tipo de personas es más competente para algunas cosas que otras. Bueno, entonces, obviamente, pues nos vamos a ir familiarizando, vamos a ir viendo estos detalles. Otro punto importante es la llamada profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. Este se produce cuando las personas mantienen expectativas sobre una persona o un grupo que les lleva a alterar su conducta y comportarse de acuerdo a dichas creencias. Por ejemplo, las expectativas de que los profesores tienen sobre el rendimiento de sus alumnos afecta el comportamiento que tienen con ellos. De esta manera, debido a la conducta de los profesores, aquellos alumnos de los que se espera un menor rendimiento acabarán rindiendo menos. Lo que hace la investigación sobre estereotipos es examinar las condiciones que hacen que se produzca la profecía autocumplida. Este efecto es especialmente peligroso para el mantenimiento de los estereotipos, porque los miembros de los grupos dominantes lo pueden ver como la evidencia o validez de sus estereotipos, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente común. Nosotros no tenemos mucho cuidado en lo que decimos y esto se puede convertir en este fenómeno, ¿verdad? Que ya es un fenómeno sumamente estudiado,
que es la profecía autocumplida o el efecto Pygmalion, que básicamente se resume a cuando nosotros insistimos tanto en algo que termina siendo real, ¿no? Le decimos tantas veces a una persona que es incompetente, que nunca va a hacer las cosas, que nunca va a lograr esto, que la persona se lo termina creyendo, ¿no? Pero no solamente funciona con personas, sino con grupos, ¿verdad? A las mujeres, no, pues yo no voy a estudiar una ingeniería porque pues la gente dice que las mujeres no somos buenas para eso, ¿eh? Que somos buenas para otra cosa, ¿verdad? Entonces eso se ha convertido en una profecía autocumplida o efecto Pygmalion, ¿no? Como ya me dijeron que yo no sirvo para eso, pues no me enfoco en eso, ¿verdad? Me enfoco más en lo que la sociedad espera de mí. Sin embargo, pues hay en el caso de las mujeres y las matemáticas o las ingenierías, pues la historia ha demostrado, y en la actualidad también, que pues no es un impedimento el hecho de pertenecer a determinado género, ¿no? Para realizar determinadas actividades, ¿no? Simplemente, pues, por cuestiones meramente sociales y culturales, no se han involucrado tanto como lo han hecho los hombres, ¿no? Toda la ciencia sigue siendo muy masculina. Necesitamos contribuir, necesitamos pues motivar a más niñas, más jóvenes mujeres a que se involucren en este sentido de la ciencia, ¿no? De las ingenierías, de todo lo que ha sido como relegado o de lo que han sido relegadas las mujeres. También puede ser en el caso de ciertos grupos raciales, ¿verdad? No, pues dicen que por mi raza, no, pues no voy a hacer nada importante, entonces pues simplemente pues no lo voy a hacer, ¿no? Sí, siempre se me ha dicho, no importa lo mucho que me esfuerce, no lo voy a lograr. Entonces esos son efectos o cuestiones relacionadas con estos procesos, ¿no? Eh, También tenemos las correlaciones ilusorias. Probablemente la principal teoría que ha tratado la formación de los estereotipos ha sido esta de las correlaciones ilusorias, según la cual los estereotipos se pueden formar incluso aunque no existan diferencias entre los grupos. Una vez que un grupo se asocia con determinado comportamiento, esta asociación pasa a formar parte de la representación que las personas tienen de ese grupo. Las correlaciones ilusorias describen el hecho de que algunas veces las personas consideran que dos hechos están relacionados cuando en realidad no hay ninguna relación entre ellos. Normalmente, lo que se produce es una asociación entre los miembros de grupos minoritarios y conductas poco frecuentes, habitualmente indeseables. Chapman, en el 67, introdujo el término para referirse a parejas de palabras que se relacionaban porque eran semánticamente similares, o bien porque tenían una longitud inusual. Quienes aplicaron el concepto a la percepción de los grupos sociales fueron Hamilton y Clifford en el 76. Cabe mencionar, estas correlaciones ilusorias no solamente son o se dan en esta temática, ¿verdad? Suele suceder en básicamente todas, ¿no? Entonces nosotros hacemos correlaciones que prácticamente no existen o que pensamos que serían o que existen o que un caso se puede generalizar a todos y terminamos cayendo en el prejuicio, los estereotipos y la discriminación. Entonces, hay que evitar estas correlaciones ilusorias que son un problema para la sociedad. Bueno, ya pasando a otra parte y que se relaciona con este tema de los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, veamos el experimento de Robert Scaife, ¿no? Este experimento fue muy importante, se realizó en el verano de 1954 en Oklahoma, en Estados Unidos, ¿verdad? Tal experimento se basó en una hipótesis de que el conflicto aparece cuando se compite por recursos ilimitados, ¿no? Perdón, recursos limitados. Entonces, si tenemos ciertos recursos que no pueden ser compartidos o que no quieren ser compartidos, pues vamos a tener una problemática, ¿verdad?
En este estudio participaron 22 niños entre 11 y 12 años de edad. Ninguno se conocía con anterioridad y provenían de contextos similares, ¿verdad? Pertenecían a clase media, eran blancos y protestantes. El estudio consistió en 3 etapas. Esto lo hizo el matrimonio Sheriff, ¿no? Musafer y Caroline Sheriff. Entonces, también importantes personalidades de la psicología social. La primera parte fue la generación de los lazos. En este momento, cada grupo creó sus propias normas sociales para realizar actividades diversas como nadar o hacer senderismo. Los equipos se denominaron Eagles y Snakes, ¿no? Las águilas y las serpientes, ¿no? Entonces, obviamente, pues se generaron esos lazos, se generaron buenas relaciones y generaron esta identidad social, ¿verdad? Recuerden que la identidad social tiene esos 3 pasos, que es la categorización social, que es el primero hasta llegar a ya identificarse con un grupo, ¿verdad? Pasando por la comparación social. La etapa 2 ya es el de la competición, ¿verdad? Ya tenemos a los 2 grupos con ciertas características ya cuestionados entre sí y ahora vamos a confrontarlos, ¿verdad? Durante 6 días, los grupos compitieron entre sí en juegos de béisbol, jalar la cuerda y el tochito, con el fin de crear fricción entre los equipos. Los ganadores recibieron trofeos y medallas, los perdedores nada, ¿verdad? Obviamente aquí estamos hablando de un reforzador de tipo social, que sería el recurso limitado. En esta etapa se iniciaron peleas verbales y físicas. Esto es muy común, ¿no? En cuanto a los encuentros deportivos, que suceda este tipo de cosas, ¿no? Incluso hubo quema de banderas y daños a la propiedad del equipo contrario. Esto, pues, ya fue un motivo muy importante para replantear el proyecto. Sin embargo, pues tenía que llegar a la siguiente etapa, ¿verdad? ¿Cómo se va a reducir la fricción? Ok, ya generé problemas, ya generé conflictos entre los participantes, ahora ¿cómo voy a reducirlo? Cuando se les pidió a los participantes que caracterizaran al otro grupo, se implementaron estereotipos y prejuicios negativos, mientras que se consideraba al propio grupo o el endogrupo en alta estima. Para reducir la fricción se incluían actividades no competitivas, aunque Sheriff sabía que el simple contacto no reduciría el conflicto, por lo que se plantearon actividades de colaboración, con objetivos comunes como reparar un tanque de agua o sacar de una zanja un camión atascado. Tales acciones hicieron que las águilas y las serpientes ya no fueran enemigos, sino aliados. Entonces es algo muy cotidiano, ¿no? Entonces, si hacemos ciertas actividades que apoyen a generar este tipo de dinámicas, pues tenemos esos resultados, ¿no? La reducción de la fricción. Entonces, el trabajo colaborativo pues nos va a ayudar a reducir esa fricción, ¿verdad? Ahora ya no es un concurso, ya no es una pelea por los recursos limitados, sino que cambiaríamos la perspectiva, ¿no? Se necesita de aliados, se necesita trabajar en equipo para obtener ciertos beneficios o ciertos recursos, ¿no? Esto sucede en muchos contextos. Por ejemplo, en África, en algunas aldeas donde se odiaban a muerte, ¿no? Eh, entre ellos, pues se les ocurrió incluso a personas de ahí mismo, locales, cómo poder involucrar a estas personas o cómo disminuir esa fricción. Y la idea que surgió fue que participaran todos, se diera un fondo comunal, pero entre varias comunidades o aldeas, para generar pozos de agua, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tuvieron que trabajar en equipo para lograr esa meta, es decir, generar los pozos. La convivencia en el trabajo, pues generó que las personas disminuyeran sus estereotipos y sus prejuicios, incluso tener ciertas amistades con personas del otro grupo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace la distinción entre el endogrupo
y el exogrupo, y finalmente entre estas tipo de conflictos, ¿no? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Cualquier pregunta, estamos a la orden.